gracias una vez más a toda la congregación que ha mantenido su perseverancia, su constancia durante estos 7 años y hemos podido contribuir a sentar bases muy sólidas para predicar el Evangelio a muchos niños y a muchos adultos también. Así que gracias a esta congregación por su generosidad. Vamos a ir a la palabra, sin más dilación. Hay que orar también por los enfermos. Lo vamos a hacer al final de la reunión, pero me gustaría ir a la palabra directamente. Pero antes de hacerlo, me gustaría saludar a aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que han entrado por primera vez a este lugar. Me gustaría saludarles. ¿Hay alguien que es la primera vez que nos visita? ¿Puedo ver su mano para saludarle? Bienvenida, bienvenida. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, bienvenido. Bienvenido por aquí también, muy bienvenidos. Bienvenidos por aquí también al final. Muy bien. Por aquí alguno no se ve muy bien aquí. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Nos encanta teneros aquí y espero que os sintáis muy a gusto entre nosotros, que tengáis una sensación de hogar, que es la que yo tuve la primera vez que entré en una iglesia como esta. Sentí como que era mi casa, que todos los que estaban a mi alrededor eran mi familia. Sentí un amor que solo se siente en tu propia casa, ¿no? Así que espero que vosotros os sintáis así también. Pues como digo, vamos a ir a la palabra y me gustaría que me acompañarais, por favor, a Juan 11. No sé si... No veo la lucecita por aquí. No sé si he tocado yo algo. Pero me gustaría que fuéramos juntos a una porción de la Biblia en Juan capítulo 11. Es una historia muy conocida, pero no por ello... Pues como digo, es una historia muy conocida, pero no por ser conocida no nos puede dar un nuevo entendimiento, una nueva comprensión sobre lo que es vivir por la fe, que realmente es el eslogan, el lema, la dirección, el enfoque que estamos tomando como iglesia. Creemos que Dios nos ha inspirado a ello y el enfoque de este 2017 es vivir por fe, como justos que somos, como cristianos que somos. Y vamos a ver en este pasaje qué podemos aprender acerca de la fe, y más concretamente de la fe y de los milagros. Mientras lo buscáis, os recuerdo, hermanos, que el próximo domingo vamos a tener donación de sangre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Siempre viene un autobús del Centro de Transfusión de Madrid para que podamos dejarnos la sangre ahí, en ese autobús. En esta ocasión, siempre por la gran participación que ha habido en la congregación, van a venir 2 autobuses, así que si te era una molestia y una carga tener que hacer tanta espera para donar sangre, en esta ocasión van a venir 2 autobuses y desde las 10 de la mañana ya van a estar operativos para que podamos donar sangre. Así que os animo como congregación a que podamos estar allí contribuyendo para que muchas personas puedan seguir viviendo en esta vida al recibir de la sangre de otros. Y también quiero deciros que hoy va a comenzar un nuevo proyecto en la iglesia, se llama Tiempos en Familia y está orientado a padres que tengan hijos entre 3 y 9 años. Si los tienes de 10 y 11 también puedes venir, pero básicamente es una rama del ministerio infantil y vamos a tener aquí mismo en la iglesia, en la Sala León, un tiempo de compañerismo, de enseñanza y también de interacción con nuestros propios hijos. Va a ser un tiempo donde vamos a aprender mucho acerca de cómo ejercer la paternidad de una manera adecuada, de cómo instruir a nuestros hijos y vamos a poder compartir con otros padres, aprender de sus experiencias. Vamos a comer aquí a las 2:30 en la Sala León, como digo, pero la sesión comenzará aproximadamente a las 3:30, 4 menos cuarto. Será algo que durará una hora y media. Y lo vamos a tener todos los meses, una vez al mes. Os iremos informando, pero sobre todo leer, por favor, el boletín de noticias. Muy bien, pues vamos, como digo, a Juan 11. ¿Lo tenéis todos? ¿Sí, hermanos? Muy bien. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte
¿Y otra vez quieres ir allí? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aleluya. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 30 kilómetros, un día a pie. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este abrir los ojos, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender, a entender esta palabra, que nos desafíe en lo personal. ¿Os parece? ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra, es viva, es eficaz, penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir dónde estamos parados, quiénes somos y qué quieres de nosotros, Señor. Gracias. Permite que tu palabra salga con poder en esta mañana. Permite que tu palabra nos hable, por favor, que podamos escuchar tu voz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, pues como he dicho al principio, hermanos, yo quiero hablar hoy de los milagros. No sé si sabéis un poco cuál es la definición de la palabra o del término milagros, pero tiene que ver con un hecho extraordinario que provoca admiración o sorpresa en la gente. Y provoca esto porque esos hechos extraordinarios no se pueden explicar
bajo las leyes humanas, bajo las leyes de la física. Y por eso los milagros se suelen atribuir a la intervención de Dios. Porque no tienen una explicación humana, porque no se pueden explicar con las leyes de la naturaleza. La resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más impactantes que hizo Jesús. Fue uno de los milagros que provocó mayor reacción en sus seguidores y en sus perseguidores. Sí es verdad que Jesús ya había resucitado a algún muerto antes de Lázaro, pero ninguno que llevaba ya 4 días enterrado y en estado de descomposición. Así que fue un milagro este de Lázaro que los judíos no podían negar, no podían refutar de ninguna manera. Y fue un milagro que se convirtió en una gran señal para los que creyeron en él, una señal de que si nosotros morimos, por mucho tiempo que pase, Jesucristo cuando vuelva nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo nuevo. Fue una señal increíble que transmitió e infundió fe en aquellos que le siguieron. Juan es el que escribe este milagro, Juan es el que escribe este evangelio y Juan quiere escribir este evangelio para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Cada evangelista hace un énfasis distinto sobre Jesús. Juan quiere hablarnos de la sobrenaturalidad, de la divinidad de Jesús. Y menciona 8 milagros a lo largo y ancho de su evangelio. Cada milagro es una bomba. Cada milagro nos demuestra un montón de cosas distintas. Cada milagro nos dice que Jesús, que Dios está preocupado por nuestras necesidades. El primer milagro aparece en Juan capítulo 2, una boda. Allí está Jesús. Y surge algo que puede parecer insignificante, y es que a la mitad de la boda se quedan sin vino. Y Jesús siente que es algo importante para ellos, el carecer de vino a esas alturas, que les puede hacer comenzar mal esa nueva etapa en la que se están metiendo el matrimonio. Y hace un milagro de convertir agua en vino. Y fue un milagro para suplir necesidades de ciertas personas. Hay otros milagros que están hechos para que podamos creer en Jesús. Así que los milagros que Jesús hace, los hace por 2 motivos: suplir nuestras necesidades y ayudarnos a creer que es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Y dice Juan 20:30, que lo podemos ver ahí en la pantalla, que además de estos milagros, que Él le llama señales, y muy interesante cómo es el término milagros y señales, Juan dice que Jesús hizo muchas más señales, muchos más milagros de los que Él ha podido recoger en su evangelio. Dice, y los hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. ¿Por qué? Porque nos faltarían papel, nos faltaría tinta. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, una vez más, los milagros tienen una relación muy estrecha con la fe. Los milagros están muy asociados a creer. Y esa relación tan estrecha de milagros y fe es una relación de 2 tipos. La primera tiene que ver con que la fe va antes del milagro. Si este altavoz es el milagro, hay veces que Dios dice, si crees, lo vas a poder ver, el milagro. Si crees, el milagro sucederá. Y a veces la fe tiene que preceder al milagro. ¿Os acordáis de tantos pasajes en los que Jesús se encuentra con enfermos y dice, tu fe te ha sanado? La fe estaba antes del milagro. Pero luego hay otro tipo de relación que tiene la fe con los milagros, y es que los milagros son los que producen la fe. Son los que provocan que las personas que están ante el milagro puedan creer. Por ejemplo, os comentaba el milagro de las bodas de Caná, en el capítulo 2 de Juan. Dice que después de ese milagro, los discípulos creyeron en él. Acabamos de leer también en Juan, capítulo 11, en el versículo 45, muchos de los judíos que habían acompañado a las hermanas de Lázaro, al ver a Lázaro salir de la tumba, creyeron en él. Así que la fe y los milagros están íntimamente relacionados, pero a veces la fe tiene que preceder al milagro y otras veces la fe es el resultado del milagro. No siempre es igual, ¿de acuerdo? Entonces, para mí este pasaje representa estas 2 relaciones que tienen la fe y los milagros. Para mí Juan 11, más que presentarnos un gran milagro, nos está presentando la importancia de la fe. De hecho, en este capítulo 11, Jesús está fortaleciendo la fe de 3 grupos. Está fortaleciendo con este milagro la fe de sus discípulos,
está fortaleciendo la fe de las hermanas de Lázaro y está fortaleciendo la fe de los judíos que acompañaban a las hermanas de Lázaro en el entierro. Así que yo voy a hablar en esta mañana de la fe que precede al milagro. Quiero hablar de ese proceso en el que Dios nos mete, un proceso de fe para llegar a ver el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Os parece bien? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a hacerlo y la pregunta sería ¿cómo creer a Dios para un milagro? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero en este proceso, y no solamente lo veo en este pasaje que hemos leído, sino que lo veo en muchos pasajes donde se nos describen los milagros que Dios hacía con los individuos. Lo primero que necesitamos para ver un milagro, para experimentar un milagro, es estar ante una situación imposible. Una situación difícil, enrevesada, que no se puede solucionar humanamente. Si tú no tienes un problema sin solución, no necesitas un milagro. Hay gente que dice, uy, tengo sobrepeso, necesito un milagro. No, necesitas ponerte a dieta, necesitas hacer ejercicio, necesitas cuidar lo que comes, necesitas reducir la cantidad de lo que comes, necesitas alejarte del McDonald's, del Burger King. No necesitas un milagro, eso lo puedes tú hacer. ¿Vale? Entonces, necesitamos una situación imposible para poder prepararnos para un milagro. Marta y María tenían un problema sin solución humana. Lo hemos leído en el versículo 1, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y la palabra enfermo en griego nos habla de una enfermedad terminal, una enfermedad que te está debilitando poco a poco al enfermo y que los médicos no pueden hacer absolutamente nada. Y sus hermanas hicieron lo correcto ante una situación imposible como la que estaban viviendo. ¿Cuál fue? Buscar a Jesús. Esa es una decisión muy sabia. Envían a un mensajero al lugar donde estaba Jesús, que como hemos dicho antes, estaba a 30 kilómetros de Betania, a un día de camino, y esa actitud es muy buena, y esa es la actitud inicial que deberíamos tener para poder experimentar un milagro. Tengo una situación imposible, no voy a buscar en ningún otro lugar, sino voy a buscar en primer lugar a Jesús. Hay gente que cuando está ante una situación imposible, niega que sea imposible. No, esto voy a salir yo adelante. No, lo voy a lograr yo por mí mismo. Hay otras personas que están ante una situación imposible y buscan ayuda en el más allá, pero en el lugar inadecuado. Buscan santeros, buscan adivinos, buscan personas que te dicen que te van a poner en contacto con espíritus para ayudarte en la situación imposible que estás viviendo. Hay personas que buscan terapias alternativas, hay personas que buscan contactos, influencias, gente de un cierto nivel. Ante una situación imposible, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Jesús. Y eso es lo que hicieron Marta y María. Buscan a Jesús y lo buscan de la manera correcta. Se acercan a Él y le dicen, el que amas está enfermo. Fíjate cómo conocían cuál era el corazón de Jesús hacia ellos. Tú nos amas, Señor. Si tú no puedes comprender que el corazón de Dios hacia nosotros es de amor, va a ser muy difícil que te acerques a Jesús. Pero cuando tú entiendes que Dios te ama, eso te da confianza para acercarte a Él. Así que lo primero es estar ante una situación imposible y buscar a Jesús. Lo segundo que necesitamos para experimentar un milagro es recibir una palabra de Dios. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a Jesús, debes hacerlo para expresar tu problemática, para expresar tu situación imposible, pero debes esperar a que Dios te hable y te cuente qué piensa Él acerca de tu situación imposible. Eso es fundamental. Los milagros no suceden porque yo tengo un deseo y empiezo a reclamar mi deseo, o tengo una idea de lo que debería sucederme y empiezo a proclamar, me tiene que suceder, me tiene que suceder, me tiene que suceder. Eso no es lo que origina un milagro. Lo que origina un milagro es que Dios te diga, voy a hacer esto, voy a hacer un milagro en tu vida. Yo creo, hermanos, en el poder de las palabras. Lo creo porque la Biblia lo dice. Santiago 3, Proverbios, está lleno de versículos que nos hablan de que nuestras palabras pueden edificarnos o pueden destruirnos, pueden animarnos o pueden desanimarnos, pero creo que es una exageración decir que todo lo que yo diga por mi boca va a tener que suceder. Creo que eso es ponernos al nivel de Dios. Y creo que estaremos errando si pensamos así. Necesitamos que sea Dios el que hable, no mis sentimientos, no mis propias ideas, no lo que a mí me apetezca. Necesito acercarme y dejar que Él me hable.
Eso es lo que sucedió en este pasaje que hemos leído. El mensajero dio la noticia a Jesús, el que amas está enfermo, y Jesús le dio una palabra. Y le dijo en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que ya tenemos la palabra de Dios. Dios dice, no va a ser para muerte esta enfermedad, va a ser para la gloria de Dios. Ahí tiene el mensajero la palabra, la recibe, ¿vale? Y esa es la fe que obra para un milagro. Es el tipo de fe que atrae los milagros, el que está basado en la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cualquier otra base que nosotros tengamos para creer, que no sea la palabra de Dios, nos puede confundir. Ahora, incluso, hermanos, aun teniendo una palabra de Dios, quiero decir algo en relación a esto. Porque Dios habla, lo tenemos claro, ¿sí? Dios habla, se hace entender de una manera clara y categórica hacia nosotros, pero sí que es verdad que a veces nosotros, por nuestras limitaciones, no entendemos bien lo que Dios nos quiere decir. A veces recibimos una palabra de Dios, pero la comprendemos mal. Por ejemplo, el mensajero entendió mal la palabra. Él entendió que Lázaro no iba a morir. Pero justo, si seguimos un poco la cronología de los hechos, en el momento exacto en el que Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, en ese mismo momento, Lázaro murió. Lázaro murió. Y el mensajero recibe la palabra y va corriendo hacia Betania, un día de camino. Imagínate el mensajero, cuando llega a Betania y se encuentra todo el mundo llorando porque Lázaro había muerto. Oh, es un choque, ¿no? Pero, y a ver, ¿qué te ha dicho Jesús? ¿Qué te ha dicho? Que esta enfermedad no es para muerte. Y todo el mundo llorándole a Lázaro. Lázaro había muerto ya. A ver si es que no te has enterado bien, ¿eh? Pero no solo le pasa con el mensajero. Vemos en el versículo 11 que llega Jesús y les dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y en el versículo 12 dice a sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Y en el versículo 13 nos dice que no entendieron los discípulos lo que Jesús les quería decir. Que lo de dormir era un eufemismo, que era una forma de hablar, pero que para referirse a la muerte. Y ellos pensaron en que Lázaro estaba durmiendo, echándose una siesta. No comprendieron los discípulos. Y de pronto en el versículo 14 Jesús dice claramente, Lázaro ha muerto. Así que a veces recibimos una palabra de Jesús, pero si no nos tomamos el tiempo, la dedicación para entenderla, podemos salir corriendo con algo incorrecto en nuestro corazón, con una mala comprensión de lo que Dios nos ha estado queriendo decir. Sucede otra vez con Marta. En el versículo 23, Marta también entendió mal las palabras de Jesús. Llega, se encuentra Marta con Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Al final de los tiempos. No, Marta, no me estás entendiendo. Tu hermano va a resucitar hoy. Sí, Señor, sí, yo sé que tú eres la resurrección y la vida, que yo sé que en tu segunda venida nosotros nos levantaremos. No me estás entendiendo, Marta. Mi palabra no tiene que ver con los últimos tiempos, mi palabra tiene que ver con el aquí y con el ahora, para ti. ¿Ves? Es fácil malinterpretar las palabras de Dios. Yo recuerdo hace unos años, alguna vez lo he contado, pero creo que fue una de las primeras confusiones que yo tuve cuando Dios me habló. Estaba yo recién convertido, he tenido más, pero esta fue la más impactante y ahí es donde yo aprendí este principio de que Dios habla, pero tengo que intentar comprender bien lo que Él me quiere decir, no interpretarlo en mis emociones. Yo me había quedado sin coche y yo necesitaba el coche para poder trabajar, para poder servir en la iglesia, para poder ayudar a hermanos con mudanzas y de pronto Dios estaba orando por un coche y Dios me dijo, te voy a dar un coche. Yo dije, wow, impresionante. Pasaron 2-3 días y yo estaba trabajando en una asesoría y de pronto veo que mi jefa se había comprado un nuevo coche y el antiguo coche lo tenía aparcado en la plaza de garaje donde yo tenía también aparcada la moto de la empresa con la que yo hacía las labores externas. Y veía ahí el coche un día, otro día y otro día más, ahí parado. Digo, qué desuso, ¿no? Qué falta de... Yo necesitando un coche y aquí este coche parado, ¿no? Y de pronto Dios me dijo, yo te voy a dar un coche. Y yo dije, ya está, este es el coche que Dios me quiere dar.
Y entonces empecé a reclamar ese coche. Señor, dame este coche. Si no lo usa ella, todos, pues Señor, pues póngalo a mi nombre, que pueda yo usarlo para poder hacer tu obra, Señor. Y pasaban los días y seguía orando. Y empecé a decir, voy a echarle más fe al asunto. Y le ponía las manos al coche. Padre, reclamo este coche en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Y seguían pasando los días y yo sin coche. Digo, tengo que echarle más fe al asunto. Dije, Señor, todo lo que pisare la planta de mis pies será mío, Señor. Más fe le tenía que echar yo. Y pisando el coche por todos los sitios, y mirando por ahí, me subía encima del coche. No dejaba ningún sitio sin poner la planta de mis pies. Y pasaban los días y seguía sin coche. Digo, no hay nada que no se solucione sin aceite. O sea, con el aceite de oliva virgen extra funciona a las mil maravillas. Padre, unjo este coche. Padre, este coche para mí, tú me has dado una promesa que me vas a dar el coche y yo creo que este es mi coche. Bueno, hermano, pasaron 2 días más y me llama mi jefa a su despacho. Dice, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, bien, bien, no tal. Dice, por cierto, ¿has visto el coche que está en el garaje? Digo, ¿el qué? ¿El coche? ¿Cuál? ¿Sí? Digo, wow, madre mía, ya hay una cámara y me han pillado allí, ya verás. Dice, bueno, no sé si sabes que me he comprado un coche. Digo, sí, anda. Sí, y ya ahí está, el antiguo está ahí parado en el garaje, me gustaría, y yo, digo, sí, veré la gloria de Dios, es el momento. Me va a decir, te lo entrego, vamos a hacer los trámites, vamos a cambiar la titularidad del coche. Y yo estaba ya esperándolo, hermanos. Estuve a punto de decirle, sí sé lo que me vas a decir, Dios me lo había revelado ya. Y mi jefa dice, me gustaría que en vez de con la moto, los días que llueva y haga frío, pues que salgas con el coche para hacer el trabajo. Y yo, ¿solo eso? ¿No te gustaría que me lo llevara a mi casa, el coche? Y entonces el coche estaba lleno de manos, de plantas del pie, lleno de aceite, pero no fue para mí ese coche. Y yo decía, Señor, ¿qué ha pasado? Si tú me has dicho que me ibas a dar un coche, era claro que era eso. Estoy confuso. Y Dios me dijo, no me has entendido bien, yo te he dicho que te voy a dar un coche, pero no te he dicho cuál, ni de parte de quién, ni dónde, ni en qué momento. Luego Dios me dio un coche. Mi madre cerró su empresa y me dio una furgoneta más grande que ese coche. Así que Dios lo hizo, pero no lo hizo como yo había pensado. Yo le malentendí y perdí mi tiempo ahí poniendo manos, pies y aceite. A veces nos pasa, recibimos una palabra de parte de Dios, pero no nos hemos detenido lo suficiente para entender los detalles de esa palabra. Y empezamos a actuar de manera impulsiva. Y metemos la pata a niveles increíbles. Así que necesitamos recibir una palabra de Dios. Pero necesitamos tomarnos tiempo para comprenderla. Y cuando la hemos comprendido, necesitamos pasar a otro nivel. Si queremos experimentar un milagro, necesitamos tomar una decisión con esa palabra. El mensajero recibió la palabra de parte de Jesús. ¿Y qué hizo? No se quedó donde estaba Jesús dando una vuelta o haciendo turismo. Salió corriendo a Betania para compartir esa palabra que Jesús le había dado. Salió, tomó la decisión de correr. Los discípulos también recibieron una palabra de Jesús. Jesús les dijo, vamos a Judea otra vez. Vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro. Y ellos, aunque inicialmente se alarmaron por el peligro que corrían sus vidas, porque hacía muy poco que los judíos habían querido apedrear a Jesús y a sus discípulos, y dijeron, Señor, ¿estás seguro que acabamos de salir corriendo de Betania, que los judíos nos querían matar? Y hubo dudas que las expresó Tomás. Tomás, el incrédulo, salió allí diciendo, que nos van a matar, Señor, que no, por favor, no nos lleves allí, que vamos a morir como Lázaro. Todos tenemos un Tomás dentro, ¿verdad? La duda no es mala, la duda es algo natural, la duda puede surgir en nuestras vidas porque estamos ante una situación imposible, es muy normal. Ahora, lo que me gusta de Tomás es que a pesar de sus dudas, a pesar de expresar sus dudas, Tomás tomó la decisión de seguir a Jesús. Y esa es clave. Da igual cómo salgas, pero lo importante es que salgas. Si Dios te ha hablado, tienes que dar pasos. Aunque vayas con temores, con incertidumbres, pero lo que tienes que hacer es que la duda y el temor no te dominen, no te controlen, no te paralicen. Dios ha hablado, tenemos que salir. Y Marta lo mismo. Marta recibió la palabra de Jesús de que Lázaro iba a resucitar. Jesús le dijo, quitar la piedra. Ella dudó, dijo, Señor, que ya hiede, que está en estado de descomposición, que aquí hace mucho calor, que en 4 días eso está hecho añicos ya, el cuerpo.
Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la piedra se abrió. Quitaron la piedra. ¿Por qué la quitaron? Porque Marta dijo, hacedle caso, quitar la piedra. Entonces, inicialmente Marta dudó. Le pareció increíble, incomprensible que Lázaro fuera a resucitar aquí y ahora. Pero, a pesar de sus dudas, dijo, haced lo que él dice, quitad la piedra. Tomó la decisión. Recuerdo otra situación en la que yo viví. Mi abuelo estaba enfermo, tenía diabetes, le habían hecho ya varios bypass en una pierna, las arterias estaban totalmente secas, se había hecho unas heridas en el pie, no se le secaban, no se le cicatrizaban y finalmente tuvieron que amputarle la pierna izquierda. De pronto, nuevas heridas aparecieron en la pierna derecha, en la punta de su pie, y no se cerraba tampoco. No se cerraba, le hicieron un bypass, 2 bypass, seguía sin cerrarse y así estuvo el hombre 2 años y medio casi. Sin poder tumbarse, sin poder ponerse horizontalmente porque era terrible el dolor que experimentaba. Y dormía sentado en la cama con una manta alrededor suyo y yo recuerdo que yo vivía con él y por las noches le oía gritar a las 2, 3, 4 de la mañana y golpear con su cabeza la pared que estaba detrás de él. Recuerdo ese agujero que hizo con su cabeza en la pared por el dolor que tenía. La sangre que se hacía en la parte de la calva no le dolía del dolor tan terrible que tenía en la punta del pie. Y yo le miraba y yo decía, Señor, ay Dios mío, ¿cuánto está sufriendo? Recuerdo a mi padre ir a urgencias muchas veces. Y ya llegó un momento en que los de urgencias del 12 de octubre le dijeron, mire, no venga más aquí, por favor. Si viene, es para cortarle la pierna. Pero no podemos hacer nada más por él. Déjenle de hacer sufrir, que se opere. Y se le quitarán los dolores. No tendrá ninguna pierna, pero se le quitarán los dolores. Y mi abuelo dijo, yo no me quito ya otra pierna. Si me tengo que morir, que me muera, pero yo no me quiero operar, no me quiero amputar esta pierna. Y ahí quedaba, gritando. Y de pronto Dios me habló y me dijo, quiero sanar a tu abuelo. Y yo dije, wow, quiero sanarle, díselo. Y yo digo, madre mía, Señor, el pobrecillo ya ha sufrido un montón. ¿De verdad que lo quieres sanar, Señor? ¿De verdad? Y Dios cada día, poniendo esa palabra en mi corazón, díselo que yo le quiero sanar. Y tomé la decisión, tenía que tomar una decisión. Y la tomé y dije, abuelo, Dios me ha hablado, Dios quiere sanarte la pierna. Y incomprensiblemente mi abuelo dijo, sí, yo lo creo. Y wow, no me lo esperaba. Pues, abuelo, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Todas las noches antes de dormir nos vamos a meter en tu habitación y yo voy a orar por tu pierna, voy a poner tus manos sobre la pierna, vamos a leer un pasaje de los evangelios en el que Jesús haya sanado a alguien y vamos a creer a Dios de que lo que sucedió en el pasado puede suceder hoy en día. Vamos a creerle a Dios, le decía yo a mi abuelo, de que esos milagros que aparecen en la Biblia no están ahí para ponernos los dientes largos a los del siglo XXI. Están ahí para infundirnos fe, para infundirnos esperanza. Mi abuelo, sí. Y ahí estábamos todas las noches orando, todas las noches. Fue una decisión que había que tomar. Ahora, no te puedes quedar en la decisión. Tienes que seguir avanzando. A veces la decisión, cuando la tomas, no siempre obtiene unos resultados inmediatos. Tú tienes una palabra, das el paso, pero a veces los resultados no se dan de manera inmediata. A veces, si queremos experimentar un milagro, necesitamos aceptar la demora. No sé si está apareciendo por ahí, sí. La demora, fijaros que casi siempre en la Biblia y en la experiencia personal de muchos de nosotros, el milagro no se produce de manera inmediata. Siempre hay un momento de retraso, de demora, cuando estás transitando el camino de la fe hacia un milagro. Aquí sucedió. Jesús recibe la información de que Lázaro estaba muy enfermo, da la palabra de que esa enfermedad no sería para muerte y dice que Jesús se quedó 2 días en el lugar en donde estaba antes de partir a Betania. Se retrasó adrede, se retrasó a propósito, se demoró en acudir a la llamada de Marta y María. Se demoró. Y lo más gracioso, eso lo dice el versículo 6, pero el versículo 5 nos dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. O sea, los amaba
Se entera de que están súper enfermo Lázaro y se queda 2 días. Cualquiera diría, jo, pues vaya, cómo la amaba, ¿no? Vaya amor que le tenía. Yo creo que si le amaba tenía que salir corriendo. Pues él se quedó 2 días. ¿Y por qué se demora Jesús en salir a ayudar a Lázaro? ¿Por qué se demora Jesús a veces cuando estamos en una situación imposible, cuando estamos con la soga al cuello? ¿Por qué se retrasa el milagro en nuestras vidas? ¿Lo has pensado alguna vez? Yo no sé en tu caso, pero en el caso de Lázaro se retrasó Jesús porque había un plan de Dios detrás. De hecho, si lo vemos en los versículos 9 y 10, él dice que estaba siguiendo el dictado de los planes del Padre. Él se quedó a propósito porque era lo que el Padre le estaba pidiendo. Eso era andar en luz. Tenía luz de parte del Padre de que tenía que esperar. Y a veces Dios tiene sus planes con nosotros y decide retrasar el milagro en nuestra vida, ese milagro que tanto necesitamos. Pero también lo hace para afirmar nuestra fe, porque lo que se trata es de la fe. Los milagros tienen que ver con la fe, hermano. Y si se retrasa es para que aumentemos nuestra fe, para que aumentemos nuestra confianza, para que aumentemos nuestra seguridad de que Dios es fiel, para que no nos apoyemos en nada más que en Dios. Y Dios se retrasa, claro que sí. Dios se retrasa y Dios se retrasó cuando me dijo que iba a sanar a mi abuelo. Estuve orando todas las noches durante 1 mes. Me empecé a agotar. Dije, madre mía. Empezaron a venir las dudas. ¿Y si no me ha hablado Dios? ¿Y una vez más he sido el Pedro impulsivo? Le compré una Biblia de letra gigante a mi abuelo y se había leído ya todo el Nuevo Testamento. Mi abuelo estaba totalmente persuadido de que Dios le iba a sanar. Y yo empecé a dudar un poco. Dije, madre mía, está retrasando esto demasiado. Y yo ya me costaba decir a mi abuelo, venga, abuelo, vamos a orar antes de dormir. Era mi abuelo el que me decía, niño, vamos a orar. Y yo allí oraba porque, claro, tenía que respaldar las expectativas, ¿no? Pero ya habían pasado más de 1 mes, se había leído el Nuevo Testamento ya, y yo estaba en una lucha interna sin precedentes. Mi padre me miraba así con cara de observador diciendo, a ver en qué nos han metido ahora, Pedro. Una presión imposible, pero no se queda ahí en la demora. A veces Dios hace que tengas que ir un paso más. Y ya no es la demora, sino es una gran dificultad. A veces para experimentar un milagro tenemos que aprender a estar firmes en las grandes adversidades, en una gran dificultad. Por ejemplo, cuando Jesús llegó, como ya hemos leído, Lázaro llevaba 4 días muerto. Y eso presentaba muchas dificultades. En primer lugar, una dificultad intelectual, una dificultad racional. El cuerpo había sido enterrado hace 4 días y en las condiciones de antaño, 4 días era tiempo suficiente para que el cuerpo se descompusiera. ¿Cómo vas a resucitar a pedacitos de carne? Había otras dificultades de confianza en su palabra. El mensajero había dicho que esa enfermedad no era para muerte y sin embargo, ¿dónde estaba Lázaro? En el sepulcro, estaba muerto. Entonces, Marta, María, la gente que había escuchado esa palabra diría, pues parece ser que Jesús no siempre dice la verdad. Parece que la palabra de Jesús no siempre se cumple. Y había una lucha, una gran dificultad en términos de confianza en la palabra de Jesús. A veces también sucede eso. Y había otras dificultades a nivel emocional. La propia Marta tenía dudas, si hubieras estado aquí, Señor, ¿por qué has tardado tanto? Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero bueno, Marta salió a buscarle a Jesús, pero es que María dice que se quedó en casa. ¿Por qué se quedó en casa? No, es que no era tan lanzada como Marta. Era más contemplativa. Yo creo que estaba desilusionada, desanimada. De hecho, cuando viene Marta y dice, María, dice el maestro que vayas, que quiere hablar contigo. Salió y se postra sobre Jesús y le repite las mismas palabras que Marta. Si hubiera estado aquí, maestro, no habría muerto mi hermano. Señor, yo creía que tú nos amabas. ¿Cuántas veces te hemos recibido nosotros en nuestra casa? Siempre que has pasado por Betania te hemos dado lo mejor. ¿Recuerdas que te eché un perfume de alabastro muy caro? Te he dado lo mejor siempre de mi vida, Señor. ¿Dónde estabas? Había desilusión en las palabras de María, pero no solamente está la dificultad de la razón,
la dificultad de la confianza o la dificultad de las emociones que están a flor de piel, sino que había otras dificultades y tenían que ver con la opinión de otros. Cuando salió María y lloró, Jesús se conmovió y lloró también. Y dice que algunos de los judíos al verle llorar dijeron, wow, cómo le amaba a Lázaro. Pero hubo otros, los otros, ¿saben lo que dijeron? Sí, le amaba mucho, pero podía haber hecho lo mismo que con el ciego de nacimiento. Si le amaba tanto, ¿por qué no? ¿Hizo lo mismo? ¿Por qué no ayudó? ¿Por qué no hizo algo? Y esas voces, esas palabras están ahí penetrando por nuestros oídos y nos generan dudas, nos generan desánimo. Pero Dios quiere llevarnos a ese punto de gran dificultad, a ese punto en el que humanamente es imposible, en el que todo lo que hay a nuestro alrededor apunta a que no se va a poder conseguir lo que estás esperando. Eso le pasó a Abraham y a Sara, ¿os acordáis? Lo estudiábamos en la escuela bíblica este miércoles. Abraham casi muerto, Sara estéril, y en ese momento es cuando se produce el milagro de que Sara se quede embarazada. En ese momento, cuando Abraham ya había perdido toda esperanza humana, cuando se dio cuenta de que ni él ni Sara podían hacer nada para traer el milagro que Dios les había prometido. Es a ese punto al que muchas veces Dios nos lleva, al punto donde sabemos que o Dios interviene o estamos fritos. Eso fue lo que me sucedió a mí. Habíamos leído todo ya, habíamos orado, había ungido el pie de mi abuelo de todas las maneras posibles, pero yo seguía escuchando el dolor y el lamento de mi abuelo por las noches. Seguía cabeceándose contra la pared. Pero llegó un momento, hermanos, que yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La dificultad era muy grande, pero llegó el punto final de este proceso y fue que el milagro se hizo realidad, hermanos. De pronto mi abuelo dejó de llorar, dejó de clamar, dejó de darse golpes contra la cabeza. Y una mañana en la que no se había despertado, abro la puerta de su habitación, siempre con miedo de que se haya podido quedar muerto, y estaba tumbado horizontalmente en su cama. Yo dije, se ha ido para otro barrio. Lo que Dios quería es que yo le orara con él y que muriese para irse con él. Pero de pronto digo, ¡es mi abuelo! ¡Está vivo! Y digo, abuelo, ¿te has tumbado? Sí, hijo, ya se me han quitado los dolores. Y empezamos a mirarle el dedo del pie, totalmente cerrada la herida. Lo que los médicos habían dicho que no se podía, que era imposible, Dios lo hizo posible. Aleluya. Dios lo hizo posible. Y ese es el proceso al que Dios muchas veces nos lleva. El de llevarnos hasta el extremo, al límite de nuestras fuerzas, a un punto donde nos vamos a caer para abajo y de pronto Dios, ¡pum!, interviene y se hace realidad ese hecho portentoso que genera admiración y sorpresa. Generó admiración y sorpresa en mi abuelo, tanta sorpresa y admiración que decidió dar una ofrenda de 6.000 euros. Y esto dice, bueno, tendría mucho el hombre. ¿Sabes una cosa? Mi abuelo, que le quiero mucho y que está en la gloria con el Señor, era un tacaño tremendo. Él había sufrido mucho en la posguerra y entonces cada recurso lo cuidaba al máximo. De hecho, él comía en un bar, se llevaba un palillo y lo usaba como 70 veces antes de tirarlo. Y te lo digo en serio. Mi abuelo no tiraba nada y todo lo que recogía en la calle lo guardaba porque esto lo podríamos utilizar en algún momento. Pero se vio tan sorprendido por lo que había sucedido. Tenía tantos diagnósticos adversos sobre su enfermedad y de pronto Dios había transformado esos diagnósticos en algo posible que no le importó dar de su dinero para los demás. Y fue una demostración de que él sí que pudo ver a Dios obrando en su vida. Y eso es lo que sucedió también en este caso. En este último escalón, el milagro se hizo real. Los discípulos siguieron a Jesús a Betania y nadie les apedreó y pudieron ver que Lázaro fue resucitado. Marta no vaciló en afirmar su fe a pesar de sus dudas y de sus dificultades para seguirle el ritmo al Señor, pero dijo en el versículo 27 una frase que me encanta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído, ¿sabes? En griego suena mucho más fuerte, es tiempo perfecto. ¿Y sabes lo que estaba diciendo Marta? He creído y continuaré creyendo, Señor, de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Me da igual lo que vean mis ojos, yo he creído y seguiré creyendo. Y porque tuvo esa actitud,
Al mover la piedra, salió Lázaro y resucitó. María también, María estaba desanimada, emocionalmente convulsa, pero creyó y también vio a su hermano resucitar. Los judíos que la acompañaban también estaban escépticos inicialmente, pero al ver el milagro, dice el versículo 45, que creyeron en Jesús. Creyeron también. Ahora bien, lo que sí es importante entender, hermanos, es que hubo gente que no creyó, a pesar del milagro. Y es que los milagros no siempre llevan a creer en Jesús. Este milagro que os acabo de contar de mi abuelo, algunos familiares míos creyeron, no creían que era un milagro, creían que había sido la diligencia de mi abuelo en curarse durante 2 años. Te lo digo en serio. Hay personas que van a estar ante un milagro y no van a creer. Y eso fue lo que pasó aquí. De hecho, después de que Lázaro resucitara, decidieron ya seriamente matar a Jesús y también matar a Lázaro, porque estaba siendo un estorbo. Hay gente que no quiere buscar la verdad, no quiere la verdad. Y esa gente, la que no busca la verdad, aunque se le aparezca un ángel y aunque se mueva el río Manzanares en 2, no van a creer. Por tanto, los milagros no siempre producen fe en las personas. De hecho, en Nazaret, de donde era Jesús, dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Había gente que no quería creer. Termino, hermanos, con una conclusión. Algunos de vosotros estáis en una situación imposible. Estáis ante una necesidad sin solución alguna y necesitáis un milagro. ¿Es así? ¿Hay alguien que necesita algún milagro aquí? Yo necesito un milagro. Estoy orando por un milagro. Tengo una vecina con un cáncer terminal. Y estamos clamando como familia, como grupo de hogar en la iglesia. Yo quiero ver a Dios interviniendo sobre esa vida. Tiene una hija de 7 años, necesita a su madre todavía. Estamos clamando a ello, hermanos. Esta semana he recibido un testimonio de una familia que está aquí, no diré quién está aquí, porque ellos quieren hacerlo en el momento adecuado. Su hija también tiene un cáncer. Y hemos estado orando como iglesia por ella y Dios, la última prueba, ha eliminado cualquier rastro de cáncer en ella. Algo increíble, algo milagroso. Yo me gozaba el viernes cuando me lo contaba el hermano. Digo, gracias. No creo que sea casual que me cuentes esto hoy. Estoy preparando una palabra que creo que Dios quiere hablar a la congregación de la fe y los milagros. Necesitamos creerle a Dios. Así que seguro que tú tienes alguna situación en la que necesitas una intervención sobrenatural de Dios. ¿Dónde necesitas un milagro? ¿En enfermedad? ¿En alguna relación? ¿En algún tema financiero? ¿Dónde necesitas un milagro? Identifícalo, porque vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios, vamos a entrar en ese proceso en el que vamos a buscar a Dios para pedirle una intervención sobrenatural sobre nuestra vida. Vamos a pedirle que Él haga algo por nosotros. La fe está íntimamente relacionada con los milagros. Debemos acercarnos a Él. Necesitamos recibir su palabra. Necesitamos tomar decisiones, perseverar en la demora, perseverar en las grandes dificultades. Y el milagro se puede hacer una realidad. ¿En qué fase estás? A lo mejor tú ya llevas tiempo acercándote a Dios, como yo, en algunas áreas. Y necesitas recibir una palabra. Si necesitas recibir una palabra, asegúrate de que no malinterpretas lo que recibes. Pero si ya has recibido la palabra, a lo mejor tienes que tomar una decisión de salir, de hacer algo, de proclamar, de compartir esa palabra con alguien que lo necesita. O a lo mejor ya lo has hecho, ya has tomado una decisión en base a la palabra que has recibido, pero estás en una etapa de demora, de retraso. Llevas tiempo orando, llevas tiempo dando pasos, pero no sucede nada. Quizás es el tiempo de no dudar, de que las circunstancias no limiten lo que tú has creído. O a lo mejor tú ya estás en la gran dificultad. Estás en el momento donde estás a punto de desfallecer. Y Dios te dice, persevera. Si tú has recibido una palabra, hermano, si has caminado por la fase de la decisión, has estado ahí en la demora y estás en la gran dificultad y has recibido la palabra de Dios, tengo una palabra para ti. Jesús te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y vamos a orar por esas cosas que necesitamos ponerle a Dios, esas cosas que necesitan un toque sobrenatural de Dios, un milagro de parte de Dios. Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Es verdad que hay mucha gente que llama milagro a cosas que no lo son,
y que a veces un exceso de ver milagros en todos los sitios ha creado muchos escépticos. Yo no creo que todas las enfermedades se tengan que sanar. A veces Dios hace que una enfermedad sea para llevarte al cielo, pero yo creo que hay muchas enfermedades que Dios sana hoy en día. Necesitamos acercarnos a Dios y escucharle a Él. Que Él decida si va a haber milagro o qué va a haber. Necesitamos acercarnos a Él. Vamos a orar, hermanos. Piénsalo por un momento. Cierra tus ojos. Piensa en ese área en la que necesitas un milagro. Ponlo delante de Dios. Te animo a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Aleluya, Señor. Aleluya. Si podemos ir tocando una melodía cuando... Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias. Identifica ese área en el que necesitas ese hecho extraordinario de parte de Dios. Y habla a Dios, empieza a hablarle a Dios sobre ese tema. Señor, mira esta enfermedad. Señor, mira esta situación económica. Mira mi matrimonio. Mira la situación con mis hijos. Necesito un milagro, Señor. Es una situación imposible. No hay una solución humana a este asunto. Preséntaselo al Señor. Aleluya. Aleluya. Si ya llevas tiempo orando por esa situación imposible, si ya has recibido una palabra de Dios, dile: Dios, yo quiero creer hasta el final. Quiero creer hasta el final para ver tu gloria, Señor. Dame las fuerzas, Señor. Dame la determinación, Dios. Que la duda, que el temor no me puedan paralizar para continuar hacia adelante. Que no sea de los que retroceden, Señor, sino de los que perseveran con la fe. Señor, ayúdanos a vivir por fe, Dios. Ayúdanos a vivir por fe. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Yo quiero orar por esos milagros. No sé si hay aquí alguien que honestamente y con convicción diga: yo quiero un milagro en este área. Si ese es tu caso, levanta tu mano ahí donde te encuentras. Vamos a orar. Y los que no, por favor, apoyemos a los que estamos levantando nuestras manos para ver la intervención de Dios en lo que estamos pidiendo. Señor, necesitamos un milagro, Señor. Un milagro que produzca más fe, que produzca fe en aquellos que no la tienen aún, Señor. Pero en definitiva un milagro que te glorifique, Señor. Que haga ver a las personas que tú eres el Hijo de Dios, que estás vivo y sigues operando y actuando en nuestro medio, Señor. Tú conoces las peticiones que hay aquí representadas en estas manos, Señor. Oh, te suplico, Dios, que hagas un hecho extraordinario, un hecho portentoso que genere admiración y asombro en ellos. Obra, Dios, en nosotros para poder sacar adelante estas oraciones, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate en este tiempo. Glorifícate en este tiempo, Señor. Glorifícate. Y vamos a orar también por hermanos que están enfermos de esta congregación. Nuestra hermana Eunice ha recibido un diagnóstico no muy bueno y va a ser intervenida inmediatamente. Nuestra hermana Belinda ya está en casa, pero sigue con malestar. Y tantos otros que están padeciendo en alguna medida por enfermedad. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti, porque sabemos que tú nos amas, porque sabemos que eres nuestro gran sumo sacerdote, Señor. Porque sabemos que podemos acercarnos confiadamente a tu trono para hallar gracia para el oportuno socorro, para alcanzar misericordia, para que derrames tu bendición sobre nuestra vida, Señor. Queremos presentar estas peticiones que hemos mencionado. Queremos presentar y elevar a los hermanos que están enfermos, Señor, para que obres de una manera sobrenatural en sus vidas, Señor. Que obres un milagro excepcional, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, obra con poder, Dios. Obra con poder en la vida de ellos. Fortalécelos hasta el final. Fortalécelos para que cuando vengan las grandes dificultades, los pensamientos paralizadores, que ellos puedan aferrarse a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, te adoramos, Jesús.
Señor. Es mi necesidad. Oh Jesús. Tu nombre adorar. Mi alma sedienta está de tu presencia y de tu paz. Y hoy vengo a tu altar, donde tu santidad llena todo el lugar. No hay nada tan real como tú. Jesús.